Y después mandó a hacer... Bueno, volvimos. Bueno, entonces decíamos que el volumen minuto, entonces tenemos factores cardíacos o circunstancias cardíacas que modifican el volumen minuto, como frecuencia cardíaca, contractilidad. La frecuencia cardíaca, a su vez, depende, por un lado, del regulador de la frecuencia cardíaca, porque quien regula la frecuencia cardíaca es el marcapasos de nuestro corazón y el sistema de conducción. Entonces, cualquier circunstancia que afecte, no hablo solamente de enfermedades del marcapasos que pueden modificar la presión, sino que o del sistema de conducción en sí con alguna enfermedad, sino las modificaciones fisiológicas que están dadas por el centro regulador del bulbo. Es decir, en el bulbo hay una serie de células que modifican la frecuencia cardíaca. El ejercicio es una forma natural de modificar la frecuencia cardíaca, por supuesto, pero también tenemos en el organismo receptores en la carótida, receptores en la aorta, receptores de presión que permanentemente le informan al bulbo raquídeo cuál es la presión arterial en el sistema y le dicen cómo controlar la presión. Entonces, por ejemplo, un vasoreceptor en la carótida le informa al bulbo que la presión está muy alta y el bulbo automáticamente baja la presión arterial y la tira al piso. Lo pueden comprobar ustedes mismos en sus casas, no lo hagan, pero si uno comprime el cuello en el glomus carotídeo, es decir, en la bifurcación de la carótida, que más o menos por detrás y adentro del ángulo del maxilar, uno en esa región sabe que la carótida es donde se bifurca y ahí hay una pequeña dilatación donde se encuentran receptores de presión. Si uno comprime esa región y la masajea, eso se llama masaje carotídeo, entonces uno comprime esa región con fuerza y nota que baja la frecuencia cardíaca y baja la presión arterial. Es una maniobra que se utiliza en algunos casos en los hospitales, no en las casas, para bajar la frecuencia cardíaca de pacientes que tienen frecuencias cardíacas elevadas en algún momento determinado. Por ejemplo, tiene una taquicardia sinusal, un aumento de presión arterial significativa, perdón, un aumento de la frecuencia cardíaca significativo a un paciente, se le puede hacer esta maniobra y entonces baja la frecuencia cardíaca y baja la tensión arterial. Pero con esto, ¿qué quiero decir? Que hay mecanismos reguladores de la presión que están entonces en nuestros vasos sanguíneos. Por el contrario, si esos mecanismos de regulación le dicen al bulbo raquídeo, le dicen, no, la verdad la presión está muy bajita, entonces el centro regulador aumenta la frecuencia cardíaca. Es decir, que la frecuencia cardíaca se modifica en relación a los sensores de presión que tenemos en el organismo. Bien. Por otro lado, el bulbo raquídeo también es modificado por la actividad del hipotálamo. Entonces hay emociones, por ejemplo. No sé, se muere el Bobby, y entonces una emoción violenta, una emoción significativa, modifica el funcionamiento del hipotálamo y del bulbo a consecuencia, y la consecuencia puede ser, por ejemplo, que se eleva la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Entonces, la forma de regular el corazón, ¿no es cierto? Se puede regular el corazón y se puede regular a través de sistemas que están en el encéfalo.
Por otro lado, la frecuencia cardíaca y la contractilidad también, en ese caso los dos, bueno, la contractilidad también, el simpático modifica la contractilidad también, a propósito de todo esto, es decir, que la muerte del Bobby también trae aparejado no solo el aumento de la frecuencia cardíaca, sino el aumento de la contractilidad, porque el sistema nervioso simpático también estimula la contractilidad. Por otro lado, además del estímulo nervioso con el que puede modificarse la frecuencia cardíaca y la contractilidad, están los estímulos químicos. Entonces, el corazón sometido, por ejemplo, a una acidosis, disminuye su contractilidad, aumenta su frecuencia cardíaca, con lo que la presión puede modificarse en uno u otro sentido, habrá que ver. ¿Está bien? O los defectos del potasio o del calcio también pueden modificar la contractilidad y por ende el volumen minuto. O sea que hay una regulación nerviosa y una regulación humoral de los factores cardíacos. O sea que, por un lado, tenemos esto. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que, como verán, modificar la presión arterial está en todos lados. No es que modificar la presión arterial es una cosa en particular. Y a veces, por ejemplo, de estas que hablamos, que mencionamos varias cosas, por ahí no tenemos ni capacidad de modificarlas para tratar al paciente. Es decir, si una persona tiene defectos en sus receptores carotídeos, ¿qué vamos a hacer? No tenemos grandes soluciones. ¿Está bien? De hecho, ni lo estudiamos. No se estudia de rutina eso. Bueno, pero esto que decimos como factores cardíacos que modifican el volumen minuto no son las únicas cosas que modifican el volumen minuto, porque el volumen minuto también se puede modificar a expensas del volumen propiamente dicho. Es decir, se puede modificar por factores renales. Factores renales. ¿Está bien? Factores renales que pueden estar relacionados con la secreción de renina. Secreción de renina. ¿Qué pasa cuándo se secreta renina? ¿Qué es la renina? Es una enzima. Es una enzima. Yo no estoy escuchando a nadie, por supuesto. Seguramente me habrían contestado, pero yo no escuché. La renina es una enzima secretada por el riñón, por el aparato yuxtaglomerular. ¿Cuándo se secreta renina? Cuando el aparato yuxtaglomerular sensa que la presión que está pasando por la arteriola aferente es baja. El aparato sensa una presión baja y fabrica renina. La renina transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1. ¿El angiotensinógeno quién lo fabrica? El hígado. Entonces, bueno, esperen que lo anoto, porque ahora van a ver eso. Tengo renina, entonces, caída de volumen o interpretación de caída de volumen estimula el aumento de renina. El aumento de renina transforma angiotensinógeno pongo angioto porque angiotensinógeno. Entonces, caída de volumen, aumento de renina, angiotensinógeno, O, se transforma en AT1, angiotensina 1, porque la renina es una enzima que hace eso en la sangre. Luego, la angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2. Esto por una enzima de conversión que está, la ECA,
que enzima de conversión de angiotensina 1, la ECA, convierte en el pulmón la angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 estimula, por un lado, la liberación de aldosterona. Aumenta la aldosterona. No contento con eso, la angiotensina 2 es vasoconstrictor arteriolar. Y no contento con eso, la angiotensina 2 también estimula la sed. ¿Está bien? A ver, si lo puse ahí bien. Estimula la sed. O sea que tengo mecanismos que se desprendieron de que cayó el volumen o el riñón interpreta que cayó el volumen. Hasta ahí estamos bien. Pero me falta qué es lo que hace la aldosterona. La aldosterona es un mineral corticoide. ¿Está bien? ¿Y qué hace la aldosterona? Bueno, la aldosterona aumenta la reabsorción de sodio y agua. Por lo tanto, esto es un mecanismo para aumentar la presión arterial. ¿Está bien? Pero además la reabsorción de sodio y agua, esto aumenta el volumen plasmático. ¿Está bien? Por supuesto, eso aumenta la presión arterial. ¿Está bien? Pero por otro mecanismo que es, bueno, está bien, ahí estamos bien, aumento de volumen. Ahí. Entonces, renina, angiotensina, aldosterona. La aldosterona aumenta la reabsorción tubular de sodio y agua y por ende aumenta el volumen plasmático. Bien. En este camino, cualquier cosa que se modifique termina aumentando el volumen plasmático. Por ejemplo, si en vez de disminuirse el volumen de la sangre total, ¿no es cierto? La renina, está el riñón, la sangre entra al riñón, el aparato yuxtaglomerular que está adentro sensa que hay menos presión porque le está llegando menos sangre. Entonces interpreta que hay que subir la presión. ¿Está bien? Y fabrica renina. Pero ¿qué pasa si la sangre que está llegando, en realidad, está llegando en menor cantidad, no porque está faltando sangre en el sistema, sino porque está obstruida la arteria renal? El aparato yuxtaglomerular interpreta que la sangre no está llegando, ¿está bien? Y libera renina y hace todo este mecanismo. Entonces, quiere decir esto, que una falla en la arteria renal puede modificar el sensado y por ende puede aumentar la renina. ¿Está bien? O sea que se puede aumentar la presión arterial con un problema en la arteria renal, cosa que sucede, es una de las causas, dentro de las causas más comunes de hipertensión arterial conocida, están las obstrucciones de la arteria renal. ¿Está bien? O puede pasar que haya algún tumor que secrete renina. Y entonces este sistema por ahí está funcionando bien, pero hay una secreción de renina por parte del riñón porque tiene un tumor secretor de renina. ¿Está bien? O puede pasar que el hígado esté fabricando más angiotensinógeno de lo habitual. ¿Está bien? Puede pasar que el hígado fabrica más angiotensinógeno de lo habitual
Por ejemplo, en una insuficiencia hepática no se fabrica angiotensinógeno y la presión suele tender a ser baja, porque no hay angiotensinógeno, un factor importante de modulación de la presión arterial. Pero puede pasar que el hígado fabrique angiotensinógeno de más. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que lo estimulan, por ejemplo, anticonceptivos orales. Anticonceptivos orales pueden estimular la liberación de mayor cantidad de angiotensinógeno y por ende una mayor propensión a la hipertensión arterial. O sea que se modificó el angiotensinógeno en esta tablita. O sea que acá cuando puse factores renales, renina, me apareció todo esto. Ujujaju. O sea que todo esto venía en ese apartadito renina. ¿Está bien? O puede modificarse esto en otro sentido, en otros lugares. Por ejemplo, si un individuo fabrica mucha aldosterona porque tiene un tumor en la glándula suprarrenal, todo este sistema no hace nada, pero esto está mal. Fabrica aldosterona de más. ¿Está bien? O tiene algún déficit enzimático que hace que se fabrique mucha aldosterona. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque hay veces que hay déficit enzimático, como la aldosterona se fabrica con otros corticoides, a veces déficit enzimáticos que hacen que no se fabriquen los otros corticoides, hacen que haya mucho sustrato para fabricar mucha aldosterona. Bueno, con esto que quiero decir, que pueden haber trastornos genéticos de enzimas en la glándula suprarrenal y eso traducirse en modificaciones de la presión, siguiendo estos mecanismos. O puede pasar que circunstancias como resistencias a los corticoides hagan que se aumente la formación de todos los corticoides, y como la aldosterona es un mineral corticoide, también aumente la aldosterona en ese sentido. Bueno, luego la reabsorción de sodio y agua se produce en los riñones. Pero ¿qué pasa si el riñón tiene los canales de sodio? Si tiene los canales de sodio para reabsorber, tiene mayor cantidad de canales de sodio para reabsorber sodio. Bueno, esa persona tiene mayor retención de sodio y agua porque tiene mayor cantidad de canales de sodio y agua en sus epitelios renales, en su epitelio renal. Bueno, o sea, les estoy dando casos de que, entonces se entiende lo que digo, la cantidad de cosas que se pueden modificar en los modificadores. O sea que las modificaciones, ¿se entiende? Entonces, estábamos analizando modificaciones del volumen minuto, dentro de eso agarramos la renina y nos dimos cuenta que en esa renina hay un montón de puntos donde pueden haber modificaciones de canales, modificaciones de enzimas, modificaciones del hígado, nada. Entonces, bueno, hay montones de lugares donde se puede modificar esto y modificarse los niveles de presión arterial. Por supuesto, el aumento de volumen, la vasoconstricción y el aumento de la sed son los causantes del aumento de la presión en este sistema. ¿Por qué este sistema tiene que ver con la presión? Porque produce vasoconstricción, produce sed y produce entonces aumento del volumen. Como estábamos analizando aumento de volumen propiamente dicho, me hago cargo en este caso solamente del aumento de la sed y del aumento del volumen. Y la vasoconstricción la dejo como actividad sobre los vasos sanguíneos, que ahora les cuento, que sería otra forma de aumentar la presión. O sea que ahí tengo mecanismos para modificar el volumen. Después, mecanismos para modificar el volumen, factores renales tenía la renina y toda su cascada, ¿no es cierto? Factores renales, modificaciones relacionadas con el riñón, ¿está bien? Y luego tengo otros factores como podrían ser en el volumen también, como dijeron recién, la hormona antidiurética. La hormona antidiurética puede modificar también el volumen. O sea que el volumen minuto lo puedo modificar modificando el volumen, aumentando los niveles de hormona antidiurética.
Pero también puedo modificar el volumen minuto, también puedo modificar el volumen minuto también con ausencia de péptido natriurético auricular. Caída del péptido natriurético auricular, que también modifica el volumen minuto. Bueno, ahí digo caída. Tengo que ponerla sola. Pongo péptido natriurético auricular como modificación del volumen minuto. ¿Sí? Cuando está en menos, modifica para arriba, cuando está en más al revés. Pero entonces tengo el péptido natriurético auricular como modificador del volumen minuto. Todo esto porque modifica el volumen. Y luego tengo la ingesta de líquido. La ingesta propiamente dicha. Que en pacientes, en personas normales, por ahí ustedes me dicen no tiene ninguna importancia. Sí, que la ingesta que va a tener importancia, pero en un paciente con insuficiencia renal, que no tiene la misma capacidad de excreción de agua, la ingesta es un factor fundamental. Tanto es así que los pacientes que están en diálisis, porque sus riñones ya no les funcionan, hay que medirles rigurosamente la cantidad de líquido que ingieren. Pero tengo sed. Mire, usted tendrá toda la sed que quiere, pero si usted sigue tomando líquido, su presión se va a ir a las nubes. ¿Está bien? O sea que un modificador es la ingesta. O sea que ahí vemos formas de modificar el volumen minuto. Y por supuesto la ingesta al revés también, ¿no? Si uno no ingiere líquido, por supuesto que va a tener mayor tendencia a tener presiones arteriales más bajas. Entonces tengo modificaciones del volumen minuto. Bueno, cualquier cosa que modifique esto que acabamos de hablar es un modificador de la presión. Por eso, ¿vieron todo lo que mencionamos? Mencionamos, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no sé, como 10, 12 factores como mínimo reguladores de la presión a través de la regulación del volumen minuto. Y ya tenemos como 10 factores y puede estar fallando uno solo, 2, 3, varios, no sabemos cuáles. O sea que cuando hablamos de hipertensión, el problema se suscita en eso. ¿Cómo hago para saber qué es lo que falla? En algunos casos se puede interpretar y se puede llegar a un diagnóstico, especialmente pacientes que desarrollan su hipertensión de jóvenes y entonces se los estudia con mayor intensidad y se encuentra un poco la causa de qué se trata. Pero la mayoría de las veces no estudiamos a los pacientes sí, le pedimos función renal, le pedimos sodio, le pedimos algunas cosas básicas como para ver si encontramos la falla o nos da la punta del ovillo para encontrar la falla, pero la mayoría de las veces no la encontramos la falla. Ahora les voy a contar entonces a raíz de eso qué pasa, pero todavía me falta la resistencia periférica. ¿Se entiende? Vimos el volumen minuto, ahora me falta la resistencia periférica. No me va a entrar en este cuadro la resistencia periférica, entonces imagínense todos los factores que pueden haber, porque era volumen minuto por resistencia periférica, y entonces la resistencia periférica le voy a fabricar otro gráfico. ¿Está bien? Porque vamos a tener que poner varias cosas. Entonces, la resistencia periférica depende de distintas cosas. Dijimos de la viscosidad de la sangre, de la longitud de los vasos sanguíneos y del diámetro. De esos tres factores, el más significativo es el diámetro de los vasos, ya que el largo de los vasos, para cada etapa de la vida, no se modifica. Y no tenemos mecanismos modificadores del largo de los vasos permanentemente. No es que, por ejemplo, yo quiero aumentar la presión arterial, entonces acorto mis vasos sanguíneos y aumenta la presión arterial. No tenemos mecanismos para hacer eso. Y usted va a decir, bueno, pero los vasos sanguíneos a lo largo de la vida no son iguales los capilares y las arteriolas de los bebés que de un adulto, porque tienen que medir algunos milímetros más o algunos micrones más. Sí, bueno, pero para cada etapa de la vida el desarrollo va siendo paulatino, de modo tal que no es un factor variable significativo. Para alguna cosa en particular podría haber algún individuo que tuviera modificaciones de sus vasos sanguíneos particulares, pero no es, esa sí que es una cosa rara. Entonces, esa no la tengo en cuenta
básicamente, y la viscosidad, para que las variaciones de viscosidad sean lo suficientemente significativas en la tensión arterial, esas variaciones tienen que ser muy importantes. Entonces, también las dejo aparte. Pero sí puedo modificar el radio a la cuarta, que es lo que se usa, o el diámetro, llamémosle, total es lo mismo, o el calibre, como le querramos llamar, que es lo que nos interesa. Si modifico el calibre de los vasos sanguíneos, principalmente de las arteriolas precapilares y de las venas, de las metaarteriolas, entonces, si modifico esos vasos, entonces voy a tener como consecuencia una modificación en la presión arterial. Entonces tengo factores que modifiquen la resistencia periférica, entendida como estado de los vasos y haciendo referencia al calibre. Entonces pongo así, estado ¿está bien? Resistencia periférica en relación a estado de los vasos sanguíneos. Estado o calibre de los vasos sanguíneos. ¿Está bien? Perfecto. Entonces tengo modificaciones, factores que modifican el estado de los vasos sanguíneos. Bueno, el primero que mencionamos, vamos a mencionar, es el sistema nervioso autónomo. Sistema nervioso autónomo es un gran modificador permanente del estado de los vasos sanguíneos. Sistema nervioso autónomo. ¿Está bien? El sistema nervioso autónomo, que modifica la frecuencia cardíaca y la contractilidad, también modifica el estado de los vasos sanguíneos. ¿Qué parte del sistema nervioso autónomo? El sistema nervioso simpático. Es el simpático el que modifica el calibre de los vasos. El parasimpático no tiene receptores en los músculos lisos del vaso sanguíneo, motivo por el cual no los consideramos al parasimpático, pero sí al simpático. El simpático actúa directamente sobre el músculo liso, y en el músculo liso hay receptores específicos del sistema simpático. El sistema simpático se maneja con un neurotransmisor que es la noradrenalina. Y los receptores que están destinados a unirse a noradrenalina se llaman receptores adrenérgicos. ¿Está bien? Entonces el simpático actúa sobre receptores alfa-adrenérgicos y beta-adrenérgicos. Hay vasos sanguíneos que tienen receptores alfa-adrenérgicos, hay vasos sanguíneos que tienen receptores beta-adrenérgicos. Los receptores beta-adrenérgicos, los vasos sanguíneos que tienen receptores beta-adrenérgicos, cuando la noradrenalina, que es el neurotransmisor de este sistema nervioso simpático, toma contacto con ellos, ese músculo liso se relaja. Es decir, que el músculo liso que tiene receptores beta-adrenérgicos, ¿sí?, responde vasodilatándose. En cambio, el músculo liso que tiene receptores alfa-adrenérgicos, que es la mayoría de las arteriolas, responde vasocontrayéndose. Entonces quiere decir que el simpático produce vasodilatación de algunos vasos, sí. Produce vasodilatación coronaria, por ejemplo. Los vasos coronarios se vasodilatan cuando el resto del cuerpo se vasocontrae. ¿Está bien? Entonces, cuando hay una descarga de noradrenalina o de adrenalina, ya que los receptores son los mismos, el receptor adrenérgico funciona con adrenalina o con noradrenalina de forma indistinta. Entonces, cuando hay una descarga de adrenalina, noradrenalina, del simpático en general, entonces obtengo vasodilatación de los vasos coronarios por acción sobre receptores beta, pero tengo vasoconstricción de la mayoría de las arteriolas de todo el organismo, por lo que la presión arterial se me aumenta. ¿Está bien?
Entonces el simpático aumenta la presión arterial. El tono simpático, ¿qué es el tono simpático? El tono simpático es la forma en que descarga el simpático diariamente. Nosotros tenemos un tono simpático. Ese tono se modifica hacia arriba o hacia abajo de acuerdo a la actividad que hagamos. Pero ya de por sí tenemos como un ritmo de base del sistema nervioso simpático. Ese tono simpático puede estar de por sí aumentado. Y me van a escuchar decir, y el tono simpático aumentado, por supuesto, aumenta la resistencia periférica. Claro, claro, el tono simpático aumentado. ¿Qué cosa puede aumentar el tono simpático? Bueno, el simpático, la regulación del simpático también está en el centro cardiovascular del bulbo. O sea que las mismas cosas que modifican el centro cardiovascular para el simpático que va a ir al corazón, son las mismas que modifican este simpático que va a ir a distribuirse a los vasos sanguíneos. De modo tal que si se me muere el BOBI, de modo tal que si voy a hacer actividad física, de modo tal que si aumenta el dióxido de carbono por receptores químicos, de modo que si la presión disminuye, todos esos mismos modifican el centro cardiovascular del bulbo, cardiovascular, y los vasos que van, los nervios, o los axones que salen de ese centro cardiovascular y van a los vasos sanguíneos, producen en estos efectos vasoconstrictores. ¿Por qué? Porque hacen efecto sobre los receptores alfa. Entonces, una persona que vive estresada, por ejemplo, puede tener una vasoconstricción permanente. ¿Por qué? Porque tiene un tono simpático aumentado. Y eso, por ejemplo, es una cosa común de todos los días. Pero no tenemos diagnóstico de eso, sacando algunos casos especiales donde el simpático está aumentado y lo podemos corroborar con algunos estudios. En términos generales, no hacemos estudios. De hecho, mi opinión es que es probable que varios de los que están escuchando en este momento sean personas con el simpático exacerbado en su tarea, es decir, que tengan un tono simpático elevado y estén desarrollando su hipertensión arterial sin saberlo. No lo saben. ¿Está bien? Es probable que alguno de ustedes tenga el simpático aumentado, o yo mismo. Yo mismo también puedo tener el simpático aumentado. Podría tomarme la frecuencia cardíaca con relativa frecuencia y encontrar que la tengo más alta de lo habitual, podría después medir entonces mis catecolaminas circulantes, ver las condiciones en las que la libero, etc., y encontrar que tengo un tono simpático elevado. Me entero, a veces uno se entera porque el tono simpático está tan elevado que produce molestias que son bien características del simpático, pero si no, nada. Una persona puede tener una frecuencia cardíaca de 90, 95, que está dentro de límites normales, pero esa frecuencia por ahí está respondiendo a un incremento de liberación de noradrenalina por su simpático de forma cotidiana. Bueno, conclusión, cualquier circunstancia que modifique el centro cardiovascular del bulbo modifica también el estado de los vasos sanguíneos. Y por ende, entonces, el sistema nervioso simpático lo ponemos a la cabeza. Luego tenemos modificaciones de tipo local. Entonces, podemos poner factores humorales o factores... No, le vamos a poner locales, porque son locales, son de la zona, que modifican el estado calibre. Factores locales que modifican el estado calibre de los vasos. ¿Está bien? En ese sentido, localmente, en un tejido determinado, o en los tejidos en forma determinada, los iones, las concentraciones iónicas, juegan un papel a la hora de regular entonces el estado
del músculo liso. Estado de los vasos sanguíneos, acá hablamos de calibre, y por supuesto estamos hablando de músculo liso. Nuestro gran actor es el músculo liso, lo agrego para que quede bien claro, el actor es el músculo liso. Entonces, factores locales como concentraciones iónicas, ¿está bien? Concentraciones de iones, como puede ser, por ejemplo, calcio, como puede ser, por ejemplo, magnesio, modifican el estado del músculo liso vascular. El pH modifica el estado del músculo liso vascular, ¿está bien? Y eso puede modificar la presión. Entonces una persona que tiene cierto grado de acidosis podría tener un aumento de su contracción muscular de músculo liso y ni se enteró en su vida. Y nosotros tampoco, porque pueden ser valores mínimos de pH que estén alterando el músculo liso. ¿Está bien? Bien, factores locales iónicos entonces podrían ser hipoxia local, ¿está bien? Disminución de la cantidad de oxígeno. Factores locales. Luego tenemos el músculo liso en sí, diríamos la constitución del músculo liso. Entonces pongo acá factores constitutivos. Músculo liso, por ejemplo, que tiene mayor cantidad de receptores alfa-adrenérgicos. Músculo liso que tiene mayor número de aparato contráctil, mayor cantidad de aparato contráctil. Músculo liso como factor constitutivo, ¿está bien? Factores constitutivos del músculo liso, como modificadores del estado del músculo liso. Ahora, ¿quién tiene estas modificaciones del músculo liso y cuáles son las modificaciones? Esto ni lo estudiamos en las personas. No lo estudiamos. Directamente no se estudia. Se sabe que hay músculos lisos que son más respondedores a la adrenalina y a la noradrenalina. Se sabe que hay músculo liso que tiene mayor grado de contracción, que se contrae con mayor facilidad que otro, o con mayor avidez o mayor fuerza que otro. Pero de ninguna manera son estudios de rutina esto. Nada. Factores constitutivos. Y luego tenemos factores humorales, que vamos a llamar sí factores humorales, y que hace referencia a moléculas que circulan por nuestra sangre por distintas causas y que son capaces de modificar el estado del músculo liso. Factores humorales. Dentro de los factores humorales tenemos factores que habitualmente se fabrican para mantener vasodilatados a los vasos sanguíneos. El endotelio vascular, el endotelio de los vasos sanguíneos, es decir, el epitelio del vaso sanguíneo, el endotelio, fabrica factores como, por ejemplo, prostaglandinas, destinadas a mantener dilatados los vasos sanguíneos. Prostaglandinas. ¿Está bien? También hay el vaso sanguíneo, también fabrica óxido nítrico, que es un vasodilatador. ¿Dónde está? Acá. Óxido nítrico, no. El óxido nítrico. También, como vasodilatadores, hay sustancias circulantes, como son las que provienen del sistema de calicreína-quininas, las cininas, dentro de las cuales la bradicinina es un factor circulante que produce vasodilatación permanentemente. Es un modificador del estado de los vasos sanguíneos. Ahí tenemos modificación vasodilatadora.